Hola, comenzaremos con el problema 2, la parte A. Estoy compartiendo pantalla para que se pueda ver esto de mejor manera y síganme con el puntero rojo que tengo aquí en la imagen. Problema 2 puede ser encontrado en este libro, en este lugar, y el problema dice así. Para una distribución ρ sub v de carga en un cilindro largo moviéndose con velocidad u igual 5z en z tongo, metros por segundo, encontrar A, B, C y D. A pide la densidad de carga controlada, entre comillas, por la velocidad v a una altura z1 igual 2 metros, cuando la corriente es una constante a esa misma altura y esa corriente vale pi miliamper. La P es lo mismo que la A, solamente que la altura es distinta. La altura 2 será 4 metros. Y la corriente I valdrá también pi miliamper. Luego, para el apartado C, nos pide encontrar una fórmula general de encontrar esta densidad de carga a distintas alturas z. Entonces, lo que debemos hacer a priori será encontrar una función que dependa de z, que nos diga cuánto vale la densidad de carga ρ sub v a distintas alturas, donde solamente basta reemplazar un z y nos dé un valor, ya que vamos a saber que la corriente I de z, también será una función de z, será una constante que vale pi miliamper. ¿Ok? Y por último, debemos encontrar la densidad de corriente, un vector J, que se mide en amper por metro cuadrado. Bueno, aquí comenzamos haciendo un cilindro, como tenemos, que será nuestra superficie cargada, y usaremos las coordenadas cartesianas. Para esto hemos construido un sistema como se muestra aquí en la figura, que tendrá el eje X aquí, Y y el Z. El cilindro lo vamos a ubicar en el eje Z, ya que como se está moviendo en el eje Z, esto nos dará una comodidad bastante útil y vamos a poder ubicar el cilindro y ponerlo aquí simplemente. Si es que esto estuviera rotado y no fuera el cilindro ubicado exactamente en la posición Z, tendríamos que descomponer vectores y encontrar la velocidad de movimiento del cilindro, que está dada acá, 5z en z tongo, y sería más lento, así que vamos a directamente posicionar el cilindro en el eje Z. ¿Ya? Bueno, como dice acá, esta hipótesis es bastante importante, ya que debemos asumir que la densidad de corriente y la corriente son uniformes en la sección transversal del cilindro. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que yo tomo una sección transversal, o sea, yo hago un corte del cilindro en el plano XY, tal como se muestra acá, puede ser una de las tapas, como vamos a utilizar en el dibujo a continuación para ilustrar cómo es el movimiento de este cilindro, a un corte transversal en el plano XY, ya que el cilindro está centrado en Z, vamos a obtener que la densidad de corriente y la corriente serán constantes en la sección transversal de este cilindro. ¿Por qué será esto? Esto lo podemos asumir y será válido a continuación porque ya que el cilindro se mueve completamente en el eje Z, todos los puntos que tiene el cilindro se moverán en la misma velocidad, con la misma dirección y sentido, que será en Z positivo. Al mismo tiempo, no va a haber un punto que sea retrasado en la velocidad ni nada por el estilo, sino que todos los puntos de la sección transversal, hacemos un corte en el eje XY del cilindro, serán con la misma corriente porque tienen la misma velocidad. Y como sabemos por cómo nos definen ρ sub v, esto dependerá de la velocidad que está acá. Así que si es que se mueven a la misma velocidad distintos puntos con mismas alturas, la densidad de corriente y la corriente serán uniformes. ¿Ok? Bueno, este dibujo que tenemos acá ilustra cómo se irá moviendo el cilindro a medida que aumenta la velocidad con la altura. Primero, en z igual 0, tenemos el cilindro acá, que es su tapa superior. Vamos a ocupar la tapa superior porque nos da mayor comodidad para ver el movimiento, y si no tendríamos que cortarlo, pero si no, igual se puede ver una tapa genérica, arbitraria. Se va moviendo con velocidad u en z tongo, y la velocidad aumenta linealmente a una razón de 5z. Entonces la velocidad en z igual 0 será 0, porque 5 por 0 es 0.
La velocidad a z igual 2 será 10, 5 por 2 es 10 metros por segundo. Y así con z igual 4, 5 por 4 será 20 metros por segundo. Entonces aquí tenemos el movimiento del cilindro a las tres alturas de interés. 0 porque es desde donde comenzamos el origen, el problema. ¿Okay? Y así vamos a tener la ecuación de la velocidad, le vamos a llamar 1, porque más adelante la vamos a ocupar. Y el cilindro se mueve en Z, que es lo que estaba explicando recién, la razón de por qué la corriente y la densidad de corriente será uniforme. Luego nosotros vamos a querer ocupar estas dos definiciones. Una es la definición de corriente y otra la definición de densidad de corriente. ¿Cómo vamos a ocupar esta definición y de dónde sale? Bueno, nosotros sabemos que la corriente es la razón de cambio de la carga en el tiempo. Y si es uniforme para la sección transversal, podemos medir cómo cambia la carga de esta sección transversal en el tiempo. Como sabemos que es uniforme, nosotros podríamos ocupar este vector densidad de corriente, multiplicar por toda el área que tiene la superficie, que es uniforme, y así sabremos la carga, porque la densidad nos dice cuánto vale la corriente en un pequeño punto, y si integramos en todo el espacio, vamos a tener la corriente total, que va a ser la carga que está desplazándose a lo largo del tiempo. Entonces tenemos carga, en z igual 0 será 0, y a medida que va avanzando va aumentando la velocidad, va aumentando la densidad de corriente y por ende va aumentando la corriente también. Entonces esta relación entre I y J será crucial a lo largo del desarrollo del problema. Y bueno, J se define como la densidad de corriente por la velocidad a la que se mueve esta corriente, que será la misma velocidad a la que se mueve el cilindro, motivo que fue explicado recientemente. Una vez sabido esto, vamos a ajustar un poco nuestras definiciones con los valores que nosotros tenemos para este problema. Y como J, sabemos que es la densidad de corriente por la velocidad. En este caso nuestra densidad de corriente será ρ sub v, que depende de z, por producto punto, la velocidad, que también depende de z. Esta será la ecuación 2. Y reemplazando este J en la definición de corriente, nos quedará esta ecuación, que nos dice que la corriente será la integral de J, aquí pueden ver que le puse una flechita para que se vea que es J, en la superficie, que sería la sección transversal del cilindro que va avanzando en Z-tongo positivo. Y bueno, sabemos que el diferencial de superficie de la tapa de un cilindro será este, R, porque me muevo una distancia radial, tomo un diferencial de ese radio y lo multiplico por el diferencial de teta. Y si lo hago entre 0 y 2pi, y entre 0 y r, que sería el radio del cilindro, el radio, se me olvidó decirlo, el radio del cilindro es 0,2 metros, vamos a obtener cuánto es la corriente, ocupando esta ecuación, a lo largo de toda esa superficie, que sería una circunferencia cargada. ¿Ok? Bueno, notamos que J puede salir de la integral. ¿Por qué J puede salir de la integral? Porque no depende de la superficie, sino que J depende de Z. Entonces la corriente que depende de Z va a ser J por el área de la circunferencia, que es pi, el radio del cilindro al cuadrado, por J. Y bueno, nosotros queremos para la parte A y B saber cuánto vale la densidad de carga a distintas alturas. Entonces vamos a necesitar despejar esta densidad de carga que depende de Z, que vendrá, entre comillas, controlada por la velocidad, ya que la corriente será constante para el ejercicio que vayamos resolviendo. Entonces, esta densidad de carga será controlada por la velocidad, por la corriente, y ambas a la vez dependen de Z. ¿Ok? Entonces, por enunciado se sabe el valor de I, que es la corriente. Y transformando al MKS, Sistema Internacional, queremos tener todo en amperes, en metros, etc. Entonces, si nos dicen que la corriente es pi miliampere, sabemos que en la notación mili es 10 elevado a menos 6. Y así reemplazamos y nos quedará esto. La corriente pi por 10 elevado a menos 6. Reemplazamos la velocidad, donde corresponde, aquí y aquí. 5 por 2, porque es la altura. Y esto que es el área de la circunferencia, se simplifican los pi. Reemplazamos el radio del cilindro
Y simplificando términos, nos queda que la densidad de carga de la sección transversal del cilindro a una altura de 2 metros será 2,5 milicoulomb por metro cúbico. ¿Ok? Bueno, para la B hacemos lo mismo. Reemplazamos, en vez de un 2, acá tendremos un 4. Y es análogo a lo anterior. Pi por 10 elevado a menos c, porque es la corriente, 5 por 4 corresponde a la velocidad, y pi por 0,2 al cuadrado corresponde al área de la circunferencia. De esta manera obtenemos que la densidad de carga a una altura de 4 metros es 1,25 milicoulomb por metro cúbico. ¿Ok? Esto es una densidad de carga volumétrica, así que tiene sentido ese metro cúbico, ¿ya? Porque el cilindro está completamente cargado. Por eso decía que podemos hacer un corte transversal respecto al eje XY en cualquier momento y vamos a obtener que la corriente y la densidad de corriente es uniforme siempre. Eso también lo había dicho. Bueno, luego nos piden encontrar esta fórmula general de la densidad de carga, cosa que sea una función de z para todo el espacio z, ¿ok? Reemplazo la velocidad. La velocidad sabemos que es 5 por z. Es lo mismo que habíamos hecho antes, pero en vez de poner un número en la ubicación de z, vamos a poner solamente la letra, porque así quedará definida para todo el eje z. Simplificando términos, vemos que la velocidad nos queda 5 partido en z microcoulomb al metro cúbico. Y eso lo podemos corroborar, ya que si es que tengo esta velocidad, o sea, esta ecuación para la densidad de carga, y yo lo pongo a una altura de z igual 2, nos debería dar la respuesta de A, lo que calza con nuestro cálculo. Y si es que le pongo acá z igual 4, nos debería dar 1,25. Estamos en lo correcto y se confirma el resultado. Por último, nos pide obtener una ecuación general para la densidad de carga, de corriente, perdón. Densidad de corriente es el vector J. La densidad de corriente será en la misma dirección del movimiento, ya que es un vector, será en z tongo, y reemplazo 1 y 3 en 2. ¿Esto qué quiere decir? Que reemplazo 1, que será la velocidad, 1, la velocidad, 3, la densidad de carga, en 2, porque 2 es la ecuación que define la densidad de corriente. Entonces tendremos la densidad de carga, que lo hemos obtenido en la parte C, que fue la última que resolvimos, que es 5 dividido en z, por la velocidad, que es 5z en z tongo. Simplificando términos, que es 5 dividido en z por 5z, como había dicho recién, se simplifican los z, queda 5 por 5, 25 miliamperes por metro cuadrado en z tongo. Y bueno, eso es todo el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Por último, puedo insistir en algunos conceptos, que es la uniformidad en la sección transversal del cilindro. Esto es debido a que los puntos del cilindro transversalmente se van moviendo a una misma velocidad y al mismo instante, entonces podemos asumir que se comportan de manera uniforme. Si es que hubiésemos tenido el sistema de coordenadas corrido, esto no podría haber sido asumido, ya que transversalmente algunos puntos irían con distintas alturas. Y por eso también es otra razón por la que centramos el cilindro en el GZ. Yo creo que eso es lo más importante para resolver este ejercicio. Y ya que ocupando la definición de corriente y de densidad de corriente, que son estos conceptos de acá, entendemos la corriente como carga por velocidad, y la densidad de corriente será densidad de carga por una velocidad. ¿Ok? Son análogos, solamente que este es la integración en toda la superficie de este. ¿Ok? Entonces, si tenemos una densidad de carga que se desplaza a cierta velocidad, vamos a tener que la carga en el tiempo está cambiando, como es esto, y será válido tener una corriente generada por el movimiento de cargas, que es lo que ocurre en un cable cuando tenemos que los electrones se van desplazando a lo largo del tiempo y se produce una corriente. Es eso. Y con esto finalizo.